Cordial saludo para todos. Continuando con el ciclo de capacitaciones, vamos en esta ocasión a explicar el for dentro del programa de Pixel. Acá en este programa lo que nosotros vamos a realizar es la evaluación de 4 sensores, almacenándolos en un vector y lo vamos a imprimir su valor en una LCD. Entonces acá, como nosotros podemos observar, como primera medida declaramos aquí el vector con una variable entera de 32. Generamos aquí nuestro while normalmente y aquí declaramos unas variables que vamos a utilizar única y exclusivamente dentro del while. Entonces acá tenemos declarado el primer for, el cual vamos a hacer para la activación de el canal de los sensores. Se realiza la activación de canal, se realiza un pequeño retardo de 30 microsegundos mientras que el canal se prende y realizamos la lectura de la señal, la lectura del sensor mediante la función readADC y la almacenamos en la posición del vector. Entonces acá, como nosotros podemos observar, nuestro for está conformado por una variable h, la cual aquí la estamos inicializando en 0. Le estamos indicando que este for se va a ejecutar siempre y cuando h sea menor o igual a 3 y que h va a ir incrementando de 1 en 1. Es decir, la primera vez que se ejecuta va a valer 0, la segunda vez va a valer 1, la tercera vez va a valer 2 y así sucesivamente hasta que h llega a valer 3. Y ahí ya cuando vale 3, ejecuta las condiciones que tiene internamente y ahí ya acaba nuestro programa, acaba el for. Como podemos observar, tenemos aquí las mismas 3 condiciones que estamos manejando en MATLAB: la condición inicial, la condición final y el valor de incremento. Aquí, a diferencia de MATLAB, pues nosotros todo nuestro for lo indicamos dentro de los corchetes. Entonces él sabe que tiene que ejecutar toda la información que está dentro de estos 2 corchetes. ¿Sí? Tenemos ahora aquí hacer la impresión. Con esta función lo que nosotros hacemos es determinar la posición en la pantalla en la que nosotros queremos que se nos imprima el mensaje. Entonces, acá tenemos un pequeño error. Acá tendría que ir en la posición 00. Él lo que muestra es acá la posición de las columnas y la posición de las filas, arrancando desde la posición 00. Entonces acá él nos está mostrando en la posición inicial, punto 00, nos va a imprimir este mensaje. Cuando nosotros tenemos que hacer una impresión de solo texto, un simple mensaje como acá en este caso, nosotros simplemente lo que hacemos, utilizamos nuestra función print, le colocamos aquí un LCD, putC, y acá dentro de las comillas simplemente hacemos la impresión del mensaje que nosotros queramos hacer. Acá nosotros estamos utilizando un segundo for para hacer la impresión del valor de cada uno de los sensores. Entonces acá tenemos igual las 3 condiciones, nuestra posición inicial. Vamos a decir que este for va a arrancar en 2. La posición final significa que este for se va a ejecutar hasta que i valga 32. Y la condición de incremento. Aquí nosotros le estamos indicando que él va a estar incrementando de 10 en 10. Es decir, la primera vez que se ejecuta, el i va a valer 2, la segunda va a valer 12, la tercera 22 y la cuarta y última va a valer 32. Como esta es nuestra condición de posición final, entonces hasta ahí se va a terminar ejecutando.
Y acá tenemos pues la información que él va a estar realizando mientras que se ejecuta el for. Entonces vamos a utilizar aquí esta función lsdgotoxi para hacer la posición de la impresión de la variable. Acá igual utilizamos nuestra función printf, pero acá nosotros vamos a hacer la impresión de la información de una variable. Entonces, como nosotros vamos a hacer una impresión, nosotros tenemos acá con el símbolo por ciento indicarle qué tipo de información, qué tipos de datos él va a estar imprimiendo. Entonces nosotros podemos acá ver en la opción de ayudas, utilizamos la función printf y acá nosotros podemos observar los formatos que él va a estar utilizando. Entonces, si nosotros vamos a imprimir un dato carácter, entonces escribimos %C. Si él va a escribir un dato tipo string, entonces nosotros escribimos %S. Si acá, como en este caso, que nosotros vamos a escribir un dato entero sin signo largo, entonces escribimos %LU, como podemos nosotros observar acá. Acá esta indicación se debe escribir ambas en minúscula para que él la pueda distinguir. Entonces, de acuerdo al dato que nosotros queramos imprimir, pues le configuramos la estructura. Y acá pues nosotros simplemente indicamos la posición del vector que queramos imprimir. Entonces, cuando se ejecuta la primera vez, nosotros acá tenemos que incremento va a valer 0 y cada vez que se va incrementando, pues va aumentando en 1. Entonces, la primera vez va a valer 0, la segunda vez va a valer 1, entonces me va a imprimir la posición 1. La tercera vez va a valer 2, entonces me va a imprimir la posición 2 y así sucesivamente. Entonces, este for nosotros lo podemos utilizar, como ya podemos observar, en condiciones repetitivas, las cuales nosotros vamos a estar haciendo siempre lo mismo. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, en el for inicial, siempre vamos a prender el canal, esperar un retardo de 30 microsegundos y hacer la lectura del canal. Siempre para los 4 sensores nosotros siempre vamos a ejecutar esos 3 procesos. Entonces, para nosotros no estar escribiendo 3 veces las mismas líneas, lo que nosotros hacemos es simplemente ejecutarlo mediante un for. Compilamos acá el programa y a mí últimamente me está apareciendo este error. La verdad no sé por qué. Simplemente uno acá le da, él va generando como una memoria de los archivos, ¿sí? Entonces hay veces, también sucede con Proteus, en la que él se queda con la memoria anterior y como que no actualiza. Entonces lo que uno hace es simplemente darle aquí en clean y él borra toda la información que tenga y volvemos nosotros a generar nuestro proyecto. Y ya aquí podemos observar que él corre sin ningún problema. Abrimos acá el diagrama. Está aquí un poquito lento. Y aquí ya empezó a correr. Bien, tenemos acá nuestro esquemático. Entonces tenemos aquí estos potenciómetros que representan los sensores. Tenemos acá la LCD y tenemos acá el microcontrolador.
Verificamos aquí que el programa esté subido correctamente. Trabajamos acá con el punto X. La frecuencia de 4 MHz. Acá quiero explicar una cosa. Estos microcontroladores del tipo 16F no pueden, no es indispensable colocarle aquí el reset, que es simplemente conectar el pin a 5 voltios a positivo a la alimentación. Como vimos en los ejercicios con el if, sin el reset funciona bien. Pero por ejemplo, los de las clases 18F sí es obligatorio conectárselo. La simulación genera error al no tener esa conexión. Entonces acá podemos ver la simulación. ¿Qué carajos pasó aquí? Bien, aquí corremos el programa y como podemos observar aquí él nos va mostrando los diferentes valores de cada sensor. Si nosotros acá modificamos el valor, como podemos observar, igual aquí también la impresión se va modificando. Acá cuando el sensor llega a su valor máximo, como lo habíamos indicado anteriormente, él acá en su entrada analógica estará recibiendo un dato que él lo toma como 1023. Aquí a medida pues que vamos cambiando cada uno de los sensores, pues igual también se va a ir variando el valor del mismo acá que él está imprimiendo. Y así es como funciona nuestro for. Bien, ahora continuamos acá con el ciclo while, el condicional while. Lo que nosotros vamos a hacer lo que nosotros hacemos con este condicional es que él nos va a ejecutar esta condición que está acá dentro de los corchetes mientras la condición sea verdadera. Acá nosotros tenemos una variable entera llamada incremento, la cual no la inicializamos en cero. Y acá tenemos pues que cada vez que se ejecuta el while, esta variable incremento va a ir aumentando de uno en uno. Y lo que se hace dentro del while es con esta función output toggle cambiar el estado de un LED que está conectado en el pin B0. Entonces acá el pin por defecto arranca apagado. Entonces la primera vez que el while se ejecuta, como está apagado, lo enciende. La segunda vez, como está encendido, lo apaga. La tercera vez, como está apagado, vuelve y lo enciende. Y así sucesivamente, mientras que la variable de incremento sea menor o igual a 10. Acá la décima vez la variable ya entra a, 11, a valer 11, sale valiendo 11, perdón. Y entonces aquí ya la condición no se va a cumplir y ahí automáticamente el programa deja de ejecutarse. Como podemos nosotros observarlo acá. Verificamos acá que nuestro programa esté cargado correctamente. Cargamos el punto X a frecuencia de 4 MHz y corremos nuestro programa. Podemos observar aquí que él se prende y se apaga por 10 veces o 5 segundos, ya aquí ya podemos observar que por el tiempo ya él ha dejado de cumplir el condicional, o sea, la variable de incremento va a valer más de 10. Entonces él ya no está ejecutando
El while, por lo tanto, pues nos deja la posición, el último estado que tiene el diodo LED. Ya a pesar de que el programa en teoría sigue corriendo, él no está haciendo absolutamente nada porque no tiene ninguna instrucción para realizar. Y así es como funciona nuestro ciclo while. Como podemos observar, pues maneja una estructura bastante similar al MATLAB. Tenemos aquí el while, nuestra condición y las líneas de código que él va a ejecutar mientras que este while se cumpla, las cuales deben ir entre dos corchetes. Ahora vamos a ver el do while, el cual se ejecuta o tiene la diferencia con respecto al while, como lo vamos a observar acá. Tenemos acá la aclaración de dos variables. Una, que es un número el cual vamos a ir a estar imprimiendo. Y la otra, la que representa nuestro condicional. Entonces acá tenemos que él va a imprimir en pantalla un mensaje que dice el valor del número es y va a proceder a imprimir el valor que tiene la variable número, la cual pues arranca en cero y a medida que se va ejecutando el do va a ir aumentando de a uno en uno. La condición es que esta acción se va a realizar siempre y cuando la variable cont sea menor que uno. Entonces acá, como nosotros podemos observar, pues esta variable nunca se va a cumplir, porque ya nosotros por defecto tenemos declarado que esta variable cont va a valer siempre 2. ¿Sí? Entonces ahora abrimos nuestra simulación en Proteus y podemos observar la diferencia que existe con el while es que él por lo menos se va a ejecutar una vez, como nosotros podemos observar acá en este caso. Nosotros tenemos que lo que tiene que hacer es imprimir este mensaje y el valor del número, siempre y cuando se cumpla la condición, ¿sí? Pero con él, ¿qué sucede? Él lo primero que hace es viene, ejecuta la acción y ahí se evalúa la condición. Entonces, como nosotros vamos a poder observar, él por lo menos va a realizar la impresión del mensaje una vez. Entonces, verificamos aquí nuestro programa que esté bien cargado, la frecuencia de 4 MHz y corremos el programa. Entonces, si ve, aquí podemos observar que él como mínimo hizo una impresión del mensaje. Ahora, si nosotros modificáramos la condición, por ejemplo, que condición sea menor que 3, para que así él se ejecute, compilamos y corremos. Acá hemos hecho una modificación del programa, entonces tenemos nuestra variable condicional que arranca en 2 y acá entra a ser la impresión del mensaje y del valor del número. Aquí va aumentando en 1 y también hemos venido aumentando en 1 la variable cont y hacemos un pequeño retardo de 500 milisegundos y acá tenemos nuestra condición que nos dice que la variable cont debe ser menor a 5. Entonces significa que se va a ejecutar. Entonces la primera vez va a valer 2, la segunda vez va a valer 3 y la tercera vez va a valer 4. Va a tener 3 ejecuciones. Ya para la cuarta vez, como va a valer 5, pues ya no nos va a cumplir la condición, ¿sí? Entonces como se va a ejecutar 3 veces,
nuestra variable número va a valer 0, 1 y 2. ¿Cómo lo vamos a poder observar aquí en la simulación? Entonces vale 0, vale 1 y vale 2. Y ahí ya él termina nuestra simulación. Sí, ya nosotros podemos observar aquí que por el tiempo ya han pasado más de los 500 milisegundos que nosotros estamos teniendo como espera. Sí, entonces ya podemos corroborar que él ya no está ejecutando ninguna línea de código. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre el do while y el while. Que el do while como mínimo lo ejecuta una sola vez, como lo podíamos ver al inicio. ¿Sí? Él hace la impresión, evalúa la condición. Como no se cumple, ya no vuelve a hacer más impresiones. A diferencia del while, que él sí, primero evalúa la condición y después ahí sí ejecutaría las líneas de código. Mientras que la condición se cumpla, pues él va a realizar la ejecución de las líneas de código. Si en un momento determinado, inclusive desde el comienzo, la condición no se cumple, él no va a hacer absolutamente nada. Esa es la diferencia que existe entre los dos. Bien, y ahora para terminar, vamos a revisar el switch. Entonces él lo que básicamente hace es que de acuerdo a al valor que tenga una condición, pues él va a realizar una cierta actividad. Entonces acá tenemos dentro del while, vamos nosotros a declarar un for, ¿sí? Que cada vez que entonces él se ejecute, va a estar aumentando de a uno en uno. Entonces la primera vez que se ejecuta va a valer 0, la segunda va a valer 1, la tercera 2 y así sucesivamente. Y de acuerdo con ese valor que nosotros vamos a estar aquí trabajando, que nosotros lo estamos almacenando en la variable i, acá nosotros tenemos como nuestra condición la variable i, pues él va a realizar una cierta actividad, cierto tipo de condiciones. Acá, entonces cuando él valga 0, pues entonces él va a ejecutar esta línea de código. Cuando i valga 1, pues él va a ejecutar esta línea de códigos. Cuando valga 2, va a ejecutar estas líneas de códigos y así sucesivamente. Acá este switch también maneja la función para cuando no el valor que se está evaluando no cumple dentro de los caches que estamos trabajando. Por ejemplo, ¿cuál sería ese caso? Si acá nosotros tenemos declarados 10 caches, ¿sí? Que van a ir desde 0 hasta 9. Pero entonces resulta que por alguna razón nosotros no estamos trabajando con un for, sino con un número aleatorio. Y entonces él nos indica que ese número va a valer 10. Entonces aquí el switch no sabe qué es lo que tiene que hacer con ese valor, porque no lo tiene declarado dentro de sus caches. Entonces, como nosotros podemos ver acá, dentro del manual de ayudas, él maneja aquí la función que se llama default. Entonces, cuando él recibe un valor que no está dentro de los caches que él tiene declarado, pues ejecuta aquí este default, la condición que nosotros le queramos poner. Acá, como nosotros estamos trabajando un for, la ventaja con el for es que nosotros tenemos para declararle cuál va a ser su punto final, cuál va a ser el incremento y cuál va a ser el punto inicial. Entonces nosotros no, acá en este caso no tenemos necesidad de declarar el default. Acá podemos ver igual con el for que tiene su condición inicial, su condición final, él va a ir hasta que y valga 9 y la condición incremento
que es decir, que va a estar incrementando de a uno en uno. Acá, con esta función output B, ella nos permite trabajar todo el puerto por completo, ¿sí? De acuerdo con una instrucción que nosotros le digamos. Acá, esta instrucción, nosotros podemos trabajar con un número binario, como lo hacemos acá en este caso. Podemos trabajar con un número hexadecimal, hacerle esta interpretación. Acá nosotros podemos observar en la calculadora que igual esto nos representa un número. Abrimos aquí la calculadora. Y entonces esta calculadora tiene una función especial que me permite trabajar con valores binarios. Entonces acá yo le indico que voy a trabajar un número binario. Y yo a él le indico que ese número binario es 2 ceros y el resto 1. 2 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unos. ¿Sí? Entonces esta información igual, él me la detecta como un número. ¿Sí? Entonces si yo a él le declaro aquí, vamos primero a ver la simulación. Verificamos aquí que el programa esté bien. Frecuencia de 4 MHz y corremos al programa. Entonces él con un retraso de 1 segundo nos va a ir mostrando todos los números del 1 al 9. ¿Sí? Entonces ya pudimos observar que el programa funciona bien. Ahora, si yo en vez de colocarle aquí esta instrucción en binario, yo le coloco una instrucción en hexadecimal, compilamos nuestro programa, vemos que no tiene ningún error y corremos nuestra simulación acá. Podemos observar que él igual nos está mostrando el 0. Él lo que hace es imprimir por el vector un número determinado. En este caso nosotros estamos imprimiendo el número 63, ¿sí? Entonces él tanto lo va a interpretar como un número binario, como lo va a interpretar como un número hexadecimal, y el resultado va a ser exactamente el mismo. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio, paramos acá nuestra simulación con el 1, para el 1 es 110. Entonces es 6. Y aquí lo cambiamos, 0x. Y procedemos a hacer acá la simulación. Corremos el programa ahí. Vemos que igual ahí él nos sigue imprimiendo el 1. ¿Sí? Entonces él ahí está interpretando el número, hace la impresión común y corriente. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Para mí, en lo personal, es más fácil trabajar en esta interpretación binaria porque este número nosotros lo podemos sacar de acuerdo a qué es lo que nosotros queremos que haga cada pin. Entonces acá empezamos la interpretación de
derecha a izquierda. Entonces este primer dígito va a ser el pin B0, este va a ser el pin B1, B2 y este último va a ser el pin B7. Como nosotros acá podemos observar en la simulación, nosotros a B7 no lo estamos utilizando, ¿sí? Nosotros solamente utilizamos 7 pines nada más. Entonces, por eso, en todas las instrucciones nosotros tenemos ese pin apagado. Entonces, cuando nosotros a él le declaramos un 1, él nos va a encender ese pin. Cuando nosotros le declaramos un 0, él nos va a mantener apagado ese pin. Entonces acá para nosotros visualizar el 2, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Perdón, encendemos B0, B1, B3, B4 y B7. ¿Sí? Entonces esa instrucción es la que nosotros le damos a él. Entonces acá le decimos a él, prenda B0, prenda B1, apague B2, prenda B3, prenda B4, apague B5 y prenda B6. Y apague B7, que B7 siempre lo vamos a manejar acá apagado porque nosotros no lo estamos utilizando. Entonces, esta es la forma para nosotros poder utilizar todo un pin, un puerto completo. De igual manera, pues nosotros también podríamos poner a encender y apagar pin por pin con la función output high pin tal. Y ahí nosotros estaríamos prendiendo el pin o output low y ahí estaríamos apagando el pin necesariamente. Sino que pues son más líneas de código, más instrucciones y pues es más tedioso. Así pues se me hace que es nosotros más fácil. Igual acá, si nosotros estuviéramos utilizando el puerto C, pues nosotros aquí le indicaríamos pues que la instrucción va para el puerto C y entonces este mensaje él lo imprime en el puerto C. Y así es como nosotros trabajamos nuestra función switch en base a una condición, él va a ejecutar una cierta actividad. Como ya nosotros podemos observar aquí esta condición, nosotros la declaramos como una variable entera, entonces aquí los switch los evaluamos como números enteros. Y se maneja más o menos en una estructura muy similar a como lo estábamos manejando en MATLAB. Y ya como podemos observar, pues esos son los condicionales que nosotros manejamos en Pixel. Eso es todo por el momento. Más adelante estaré subiendo la explicación con el tema de Arduino. Muchas gracias. Hasta pronto.